Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo una vez más, dando gracias a Dios. Aquí estamos iniciando Salud para Todo de Teleamiga Internacional, como siempre, con buenos invitados, con temas de interés y hablando de todo lo que tiene que ver con el cuidado y la prevención de nuestra salud, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Qué bueno poder entender y qué bueno poder hacer referencia de la prevención y al mismo tiempo poder hacer referencia a tantos problemas e inconvenientes que se presentan en el organismo e inconvenientes que se presentan con nuestra salud. Hoy, un tema súper importante, la salud oral. Malos hábitos dentales también hace parte de nuestro cuerpo, también hace parte de nuestra salud y obviamente es uno de los pilares, de los más importantes pilares que tiene nuestra digestión. Así que si no hay buena salud dental, pueden haber ya problemas digestivos, pueden haber enfermedades degenerativas y un montón de síntomas muy difíciles de manejar. ¿Quién no ha tenido un dolor de muela por descuido? ¿Quién no ha tenido un accidente y ha puesto en juego sus piezas dentarias y al mismo tiempo ha puesto en juego su salud oral, también su parte estética, ha puesto en juego su presencia también? Es muy importante saber, es muy importante conocer y es más importante que todos ustedes, amigos, comprendan sobre los cuidados de la salud dental. Para ello hemos invitado nada más ni nada menos que al doctor Luis Enrique Rodríguez, quien es odontólogo con amplia experiencia en este mundo maravilloso de la odontología y también en este mundo maravilloso del cuidado de la salud dental. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo va todo? Edwin, muchas gracias por la invitación, por supuesto, y a Teleamiga, como siempre, que me tiene en cuenta para aclararles a todos ustedes y, por supuesto, a todo el equipo de aquí que me hace preguntas después de la grabación sobre muchos aspectos de nuestra salud oral que son tan importantes como ya los mencionó Edwin. Entonces, pues... Bueno, doctor, hablemos sobre... Con todo el gusto y a la orden. Claro, muchas gracias. Hablemos inicialmente sobre qué es verdaderamente esa salud dental, porque nosotros aprendimos, nos enseñaron a limpiarnos los dientes, lavarlos, cepillarlos, ocasionalmente seda dental, pero creo que esto es un 30, 40 menos por ciento de lo que verdaderamente es una salud dental. Pues exactamente, pues en muchas oportunidades que he podido y he tenido la fortuna de poder hablar del tema, siempre le he mencionado a todo el mundo que uno pues debe tener como muy presente que la higiene es un hábito, pero es un hábito saludable, claro, que también pues forma parte del tema que ya tú nos estabas mencionando. Y pues obviamente hay que reforzar cada vez más porque uno cree que eso lo aprendió cuando era niño o era adolescente, sí, que los cuidados eran muy importantes, que el uso de la seda dental era muy prioritario, pero desafortunadamente a veces con el tiempo, el corre-corre, el estrés, incluso situaciones emocionales personales pueden ocasionar una dilatación de que estos hábitos no sean como tan puntuales y todos los días exactamente. Perdón, doctor, esa parte de situaciones emocionales pueden generar algo, ¿cómo así? No entiendo. ¿Tienen que ver con la salud dental también? Sí, hay muchas cosas que se dan por sentado y por lo general los odontólogos tenemos que tratar muchos temas y uno de ellos es precisamente los cambios de hábitos. Perfecto. Si nosotros tenemos unos hábitos emocionales bastante erráticos, también van a influir de una u otra manera en que nuestros hábitos de higiene se vayan disminuyendo. Entonces, si hay una falta de un hábito o digámoslo así, de cariño propio, de amor propio y de autocuidado, pues obviamente el hábito de la higiene también se va a ver desplazado por ese tipo de situaciones. Entonces, pues ya entrando pues como en materia, por favor, podríamos hablar de los hábitos y vamos a hablar primero del hábito de lo saludable. Y pues por supuesto, y siempre he hecho un ahínco y he sido muy puntual en recordarles que la seda dental es un dispositivo que nosotros podemos utilizar y debemos utilizar mínimo 2 veces al día, un mínimo de 2 veces. ¿Un mínimo? Un mínimo, sí, lo ideal es 3 veces. Lo ideal después de cada comida, supongo yo. Sí, pero desafortunadamente a veces por las ocupaciones diarias, claro, por la cantidad de trabajo, el estrés e incluso como te mencionaba, situaciones emocionales que de pronto hay pacientes, por ejemplo, y eso ya se ha podido correlacionar con muchos casos en conjunto
de interconsulta con odontología, con medicina y por supuesto con especializaciones de psicología y psiquiatría, se ha podido determinar que los pacientes que tienen o que padecen de depresión o de ansiedad pueden dejar un poco de lado ciertos hábitos de higiene y de vida saludable. Y todos estos procesos son los que tenemos que evitar y todos estos procesos son los que tenemos que, como bien lo dice el doctor, aprender a manejar e incluir casi que a diario en nuestra rutina diaria estos procesos tan simples, tan fáciles, tan sencillos, como es el limpiado de las piezas dentales con la seda. Exactamente, además que hay muchos pacientes que dan por sentado que por solamente el utilizar un enjuague bucal ya reemplazaron el cepillado y el uso de la seda dental. Error. Y es un error garrafal, porque ninguna de las tres ayudas que podemos utilizar dentro del parámetro de higiene normal son el cepillado en conjunto con la seda dental y el enjuague. Perfecto. Obviamente, como ya lo mencionamos, si nosotros estamos con mucha carga laboral o tenemos un problema emocional o definitivamente tenemos una discapacidad para no poder realizar la higiene, inmediatamente en cuestión de horas la organización de la placa bacteriana es tan ágil que pueden aparecer problemas periodontales de un día para otro, literalmente. Entonces, digamos que si vamos a hablar de hábitos, tenemos que hablar del parámetro de salud o de vida saludable, que es mantener una higiene oral, pues por supuesto todos los días y mínimo 3 veces al día. No excedernos, porque también el hábito en exceso puede ocasionar una serie de daños que ya se han mencionado anteriormente, pero cuando quieran vuelvo y les hablo. Bueno, doctor, hablemos de lo que es más frecuente, sin extremos por ahora. Hablemos de lo más frecuente, esos malos hábitos que la gente tiene como por frecuencia, como ya por costumbre, y que se vienen presentando y vienen generando muchas enfermedades. Claro. Hay otros hábitos que ya entrarían dentro del margen o dentro del grupo de hábitos nocivos o muy perjudiciales para la salud dental y también la salud periodontal. Entonces, hay hábitos como la ingesta o el hecho de morder ciertos objetos pueden ocasionar una serie de daños a nivel tanto dental como también a nivel periodontal. Entiendo. Entonces vamos a hablar de las ingestas. Por ejemplo, hay pacientes que les encanta comer muchísimo limón a diario. Hay pacientes que les encanta comer, pues, por supuesto, muchos dulces, y cada uno de estos dos hábitos puede derivar en una patología diferente. Por ejemplo, los pacientes que tienen por costumbre consumir muchísimos ácidos o dulces ácidos o limón o mucha naranja, pues van a presentar unas erosiones a nivel del esmalte con el tiempo que suceden precisamente por el ácido clorhídrico que tiene el cítrico, que tiene No sabía los eso, limones. doctor, quedo sorprendido porque me encanta lo cítrico, me encanta la naranja, me encanta comerla natural para su fibra y demás, y en ocasiones también el limón pasa a ser muy buenísimo. Lastimosamente, sí, es muy bueno, y obviamente las recargas de vitamina C son muy positivas, pero cuando se vuelven un hábito demasiado recurrente, digámoslo, diario, y en muchas oportunidades, porque tengo pacientes que han presentado este tipo de casos de erosiones del esmalte, precisamente se dan porque el ácido se concentra y como no se cepillan perfectamente bien, el ácido sigue haciendo de las suyas sobre la superficie del esmalte. Difícil ese proceso, difícil esa parte. Eso es en cuanto a la ingesta. Sí. Hay otro tema dentro de la... No necesariamente. Perdón, doctor, ¿ha hecho referencia del limón y de otra cosa? No, todo lo que sean cítricos, pero con unas altas concentraciones. Por ejemplo, la naranja hay pacientes que les gusta la naranja que sea ácida, o sea, verde. Digámoslo así, coloquialmente, biche. Sí. Entonces, una naranja que sea muy ácida va a tener una concentración muy parecida a la del limón. También. Y eso va a ocasionar en cierto momento un daño a nivel de superficie del esmalte, que pues obviamente puede ser reparable, pero la idea no es buscar reparación, sino prevenir que esto suceda. Ok, hábitos que pueden ser frecuentes, hábitos que pueden ser lamentables y hábitos que pueden dañar nuestra salud oral, nuestros dientes, que pueden dañar el esmalte, como lo está diciendo el doctor Enrique en el día de hoy, invitado aquí para todos ustedes. Amigos, vamos a la primera pausa y ya estamos de vuelta para seguir hablando de todos estos pormenores. Apenas iniciando, haciendo algo de referencia a la ingesta de alimentos que pueden dañar nuestros dientes y apenas obviamente iniciando a compartir con ustedes toda esta información que está preparada para hoy. Una pausa y ya estamos de vuelta con ustedes.
Continuamos con todos ustedes, amigos. Salud para todo de Teleamiga Internacional, siempre acompañándoles de lunes a viernes en este horario especial para que se sienten, compartan en familia y aprendan de todos los pormenores que pueden estar en nuestra salud, de todos los pormenores que pueden haber en muchas enfermedades, en muchos síntomas y muchas patologías de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo. Hoy haciendo referencia a la salud dental y los malos hábitos dentales con el doctor Luis Enrique Rodríguez, que como siempre muy cordialmente nos acompaña y nos habla y nos cuenta al respecto de tantas cosas que se presentan en los dientes. No sabía que por la ingesta de naranja podrían haber problemas. Ahí lo aprendimos, el doctor Enrique nos está haciendo la explicación. ¿Qué más puede pasar, doctor? Bueno, me contaba extra micrófono antes de ir al aire que está el otro caso, el caso extremo. Hay un caso completamente contrario, que no es la ingesta, sino precisamente el vómito. Hay pacientes, y los pacientes que pueden presentar cuadros bulímicos son pacientes o que están muy acostumbrados a vomitar. Por supuesto, crean unas erosiones bastante agresivas sobre la superficie del esmalte, y si son pacientes que también tienen un hábito nocivo de limpieza, porque el hábito... Ya hablamos del hábito saludable, pero también hemos hablado del hábito no saludable dentro del mismo cepillado. Claro. Porque hay pacientes que sí se extralimitan con la cantidad de cepillados al día, y eso puede ocasionar, y por lo general los pacientes que tienen trastornos alimenticios como la bulimia o pacientes que están acostumbrados a tener vómitos frecuentes, pues van a crear, por supuesto, una abrasión severa del esmalte, ya que tenemos ahí nuevamente el ácido clorhídrico y fluorhídrico también haciendo de las suyas sobre el esmalte del esmalte. Pero eso es un tema muy complejo para estas personas. Sabemos que sabemos que es una población existente y sabemos que, pues tristemente, primero están controlando tantos cambios de sus vidas y ya con un tema adicional de piezas dentales es muy complicado. Sí, entonces digamos que todo este tipo de situaciones van a ocasionar una serie de desavenencias y pues obviamente un tratamiento bastante complejo con respecto a la remineralización de la superficie del esmalte por parte del profesional y también en la disminución del hábito por parte del paciente. Entonces digamos que eso es en cuanto a los hábitos de ingesta, y pues obviamente totalmente viceversa de la ingesta. Pero entonces también hay otro factor que es muy importante, y es, por ejemplo, los pacientes que tienen la costumbre de morder hielos. Uy, caramba. Me pasó el escalofrío que normalmente me pasa siempre que tengo un cono, una paleta o un hielo así como que uy, siento ese frío interno. Bueno, hay que solucionar la sensibilidad, también es importante. Bueno, sí, total. Y aprovecho también para plantear más adelante la pregunta. Bueno, de paso nos podemos ver en consulta. Claro, porque es algo que no solo creo siento, sino que muchas personas pueden sentir. Hay gente que disfruta mascando, mordiendo el hielo. Hay gente que es una sensación de felicidad, se les nota esa alegría cuando toman un trozo de hielo, cuando en su limonada hay hielo, en su jugo, en fin. No, créame que yo también los envidio. Bueno, pues es algo aterrador, pero bueno, hablemos de qué pasa con estas personas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El hielo, pues obviamente, y como vemos en la imagen, alguien está tapando, pero eso sucede, hay personas que creen que es... Bueno, se sabe y se conoce en la medicina oriental, doctor, que el cuerpo y las piezas dentales como tal tienen hasta la capacidad de ingerir piedras. Eso está conocido. Eso sí es verdad. Eso es verídico y es real. Pero en este caso, cuando optamos por hacer estas cosas, tal vez por juego, por sensación, eso se llama un hábito, literal. Por hábito, sí. ¿Qué pasa, doctor? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el hielo o el agua congelada tiene una propiedad de dureza muy alta, incluso en muchas oportunidades más alta que algunos minerales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concentración de la fuerza del maxilar inferior con respecto al objeto y aparte de eso al diente, si el diente en algunos casos puede tener alguna restauración que sea aloplástica o que sea metálica o que sea de otros componentes de restauraciones en odontología, puede ocasionar una fractura marginal. ¿Qué significa? Que se fracture tanto la restauración como parte del diente a nivel microscópico, el paciente no lo percibe, no lo siente, no se puede contactar, digamos, con la lengua, pero si eso sucede, pues obviamente lo que vamos a crear es un nicho para que las bacterias que están en la boca y que aparte de eso los alimentos y los carbohidratos se nos acumulen en dichas fracturas o en estas grietas, haciendo que obviamente la placa bacteriana sea mucho más agresiva y tenga
ambiente propicio para poderse multiplicar, mutar y por supuesto crear una serie de enfermedades bastante graves. Esto también para las personas, como lo veíamos en las imágenes, doctor, que tienen por costumbre de tener el lápiz en la boca, el esfero, cualquier objeto, a veces las mismas uñas. La onicofagia, que es el hábito de consumir las uñas, digamos que se ha considerado un hábito y una característica de ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si es una paciente o si es un paciente que tiene el hábito de morderse las uñas, no solamente se va a dañar las uñas, sino que también va a tener un problema a nivel dental, y es que el hecho, como vemos en la imagen, los dientes se confrontan borde a borde y esto crea microfracturas que con el tiempo van a ocasionar unos cracks en el esmalte. ¿Qué significa? Unas fracturas que no las ve el paciente, solamente se ve con pruebas de transiluminación en el consultorio, y esas grietas lo que hacen es filtrar los estímulos térmicos y pues obviamente también una acumulación de placa bacteriana a nivel microscópico, que lo que va a ocasionar más adelante es una caries dentro del diente que no se va a ver. Sí, correcto. Y pues obviamente va a ocasionar un problema a nivel dental. Doctor, esto en personas adultas, que es un hábito, pasa a ser muy frecuente en oficina, en trabajo, en universidad, en estudio, en casa. Siempre hay algo ahí como mascando. Si no es el chicle, es otra cosa, y ya que lo acaba de mencionar. Pero en el tema infantil, doctor, los bebés, sus chupos, sus muñecos, sus juguetes. Yo no soy odontopediatra. No, pero me imagino, tiene la información y conoce qué puede pasar en estas etapas. Hay digamos que en el tema de los niños y en el tema del crecimiento de maxilar inferior o del maxilar superior, definitivamente el desarrollo craneomandibular de cualquier paciente siempre va a estar ligado a una serie de elementos que van a tener que ver con el hábito o con los hábitos. Pero si nosotros tenemos un bebé en casa o tenemos un hijo, un sobrino o, bueno, no sé, un familiar que es muy pequeño y todavía tiene el hábito de mantener el chupo o de que se acueste a dormir con el chupo puesto o con el tetero, va a desarrollar una serie de inconvenientes. No solamente vamos a hablar de los hábitos como tal, sino que el uso de hábitos mordedores y de ciertas ayudas para que los niños precisamente puedan mudar sus dientes temporales por permanentes, pueden en algunos casos ocasionar ciertos daños. Si vamos a promocionar, digamos, o vamos a promover la erupción adecuada de los dientes permanentes por medio de otras ayudas, como lo son mordedores, bloques de mordida o incluso los mismos chupos, debemos tener claro que los chupos ocasionan una atrofia del crecimiento del maxilar, bien sea superior o bien sea inferior. ¿De acuerdo? Si esto sucede, vamos a tener que realizar una serie de procedimientos terapéuticos que son ortopédicos, que van a ayudar a que el crecimiento del maxilar se vuelva a activar o se inactive en el caso de que esté en un aumento acelerado del crecimiento. Importante conocer todo eso, importante también saber que no todo es bueno. Porque generalmente dicen, no, es que este implemento es para el crecimiento y la buena salida de los dientes, la acomodación. Ya dicen las abuelitas que es bueno el cilantro, pero no tanto. En verdad que sí. Bueno, seguimos hablando con el doctor Luis Enrique con respecto a todos estos cuidados dentales y con respecto a esta salud oral. Veo algo de información, doctor, y me llama la atención que a veces para estos chiquillos o para estas personas que acostumbran tomar sus respiraciones bucales, pues también hay problemas y hay inconvenientes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir y cuando se presenta eso? En cuanto a, mire que hay, Edwin, hay una falta de difusión con respecto a estos temas siempre en odontología. Desafortunadamente no tenemos como la posibilidad que tenemos acá ante la amiga de tener un espacio en donde sí podamos hablar de odontología y que mucha gente se ha podido pues como informar de muchas cosas. Pero por ejemplo hay pacientes que son respiradores orales, hay pacientes que sufren o padecen de una cosa que nosotros conocemos como la deglución atípica y es muy conocida como el paciente que trata de no masticar, o sea,
prácticamente se come todo entero, pero eso es en pediátricos, es muy típico en pediátricos. Pero si este hábito no se corrige en las etapas pediátricas o en las etapas de la niñez y la adolescencia, cuando se llegue a la adultez va a ser mucho más difícil de manejar porque ya vamos a tener las secuelas que se produjeron en el momento en el que el hábito era el más severo y el más agudo. Claro. Entonces, obviamente, si el paciente no tiene una mejoría en cuanto a sus hábitos, vamos a tener una serie de cambios a nivel maxilar, a nivel óseo, a nivel de armonías oclusales, o sea, de la presencia de sus dientes en un orden específico para que podamos tener salud. Y eso va a ocasionar una serie de problemas mucho más difíciles de manejar. Por eso, mi recomendación es que cada vez que llevemos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a nuestros familiares que son niños o adolescentes al odontólogo, es recomendable que le pidan al odontólogo que analice los hábitos y si hay algún tipo de hábito como, por ejemplo, chupar dedo. Hay pacientes adolescentes que todavía chupan dedo. Sí, sí, señor. Y esto deforma el maxilar de tal manera que lo que ocasiona es, pues obviamente, como ya lo mencioné, una atrofia en el maxilar que va a desembocar en un tratamiento ortodóntico más adelante, y lo ideal es, obviamente, Evitarlo al máximo, claro. Puede ser por su condición, puede ser por su hábito, puede ser por estrés, puede ser por cualquier situación que se presenta o se manifiesta esta succión. Sí, la succión digital, exactamente. Claro. Entonces, todos este tipo de hábitos tienen que ser corregidos desde la niñez y la temprana adultez o la adolescencia, para que cuando ya seamos adultos no vayamos a tener un problema que remediar mucho más difícil y mucho más complejo. Entonces yo sí le recomiendo a todas las personas que llevan a sus hijos o a los niños pequeños al odontólogo que analicen para ver si tenemos que hacer una interconsulta con fonoaudiología, en muchos casos, o si necesitamos hacer una interconsulta en caso de no ser especialistas en ortopedia y en ortodoncia, una interconsulta con ortodoncia y con ortopedia maxilar. Consejos y orientaciones del doctor Luis Enrique Rodríguez que tienen que ver con nuestra salud bucal, que tienen que ver con el cuidado de nuestra boca, de nuestros dientes y obviamente de todo lo que nos puede pasar. Qué bueno poderlo compartir con todos los televidentes y qué bueno estar transmitiendo esta salud para todos hoy con estos cuidados importantes, esta salud dental que es vital también para nuestro organismo. Una nueva pausa y ya regresamos con ustedes. Estamos de vuelta con todos ustedes, amigos. Salud para todo de Teleamiga Internacional. Hoy compartiendo mucha información que tiene que ver con la salud dental y los cuidados de tantos hábitos dentales que se vienen presentando, que estamos conociendo, que tal vez los tenemos por manía, por costumbre, porque qué rico, porque qué sabroso, porque me desestreso, porque lo puedo hacer, porque no me complica, pero que en definitiva son malos, que en definitivamente causan estragos en la salud dental. Bueno, doctor, al igual que las enfermedades normales, de pronto nosotros podemos tener algunos síntomas con los cuales podamos determinar que algo está pasando en nuestra boca. De pronto los dientes se pueden manifestar, que tal vez nosotros no lo sepamos. De pronto la boca siente algún cambio, algo pasa allí internamente para poder decir, hey, cuidado, atención, hay que ir al odontólogo, hay que ir a visitar al médico. Sí, efectivamente. Pues debemos partir de la base que la boca es un sistema. Como el sistema nervioso, como el sistema urinario, como el sistema respiratorio. Y hace parte del sistema digestivo. Exacto, exactamente. Y forma parte de todos los otros sistemas. Es como el pilar por donde pueden ingresar muchas enfermedades a nivel sistémico y pues obviamente de donde también se pueden derivar ciertas enfermedades que son basadas en ciertos microorganismos que podemos tener en la boca si no tenemos unos adecuados hábitos de higiene, y no solamente eso, sino también un control profesional por parte de odontólogos. Muy bien. Entonces, pues sí, efectivamente tenemos que tener en cuenta que los dientes son órganos dentro de ese sistema y cada diente puede desarrollar una serie de síntomas y de signos que le pueden indicar al paciente que algo está sucediendo mal, algo está sucediendo grave en la boca. Uno de los signos más típicos y característicos que todos los pacientes conocemos es un dolor de diente. Sí. Hay pacientes que tienen un umbral del dolor tan alto que puede que no desarrollen un dolor muy fuerte o muy agudo. Me incomodo un poco, pero ya eso me pasa. Exactamente. Sí. O pues voy a la droguería y me tomo lo que me pueda colaborar el señor de la droguería vendiéndome para aliviar el dolor, pero realmente no sabemos si hay algo que sí esté desencadenando ese problema y que sea o muy grave
o que no tenga solución, ¿sí? Entonces podemos perder la pieza dental o podemos perder pues obviamente la armonía, no solamente estética, sino que también la funcionalidad tiene una armonía. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de signos como el dolor a nivel dental ya nos están indicando que algo está sucediendo, claro. Algo debe estar sucediendo ahí. Algo está mal, claro. Eso lo tenemos claro. Hay otras características como por ejemplo el sangrado de las encías cuando nos cepillamos los dientes. Muchos pacientes incluso no sangran cuando se están cepillando los dientes, pero sí presentan un sangrado cuando hacen movimientos de incisión. O sea, por ejemplo, cuando muerden una manzana, cuando muerden un queso o cuando muerden cualquier tipo de fruta. Con los dientes anteriores tenemos que revisar que en la manzana, en la pera o en la fruta como tal quede algún resto de sangre. Si hay un resto de sangre significa o que hay una inflamación localizada de la encía en ciertos dientes o que puede ser generalizada en caso de que pues obviamente quede una mancha bastante extensa. Bueno, y todo esto hay que manejarlo porque pasa a ser costumbre, ¿no? Ah, eso es normal, a mí siempre me pasa. Ah, no, eso desde hace años me pasa y no, pues ya es normal en mí, eso no se preocupe que es normal. Exactamente. Todo lo que sean cambios o cosas que cambien la dinámica del día a día no deben ser tomados a la ligera y sobre todo a nivel dental, porque un sangrado puede enmascararse con los alimentos. O sea, perfecto. Si yo estoy sangrando y no me doy cuenta porque unté algo o porque me cepillé los dientes y me salió un sangrado, muy posiblemente no le voy a prestar atención y muy posiblemente me va a desarrollar una enfermedad periodontal aguda, claro, que va a ser de fácil solución, pero que puede en cualquier momento desencadenar una serie de enfermedades a nivel periodontal que pueden con el tiempo desembocar en la pérdida de una o varias piezas dentales. Bueno, doctor, y estos síntomas, estas manifestaciones, estas sensaciones, ¿a qué enfermedades llevan a la persona? ¿Qué enfermedades se presentan en la boca? ¿Qué enfermedades son las del común y las que ustedes tienen todo el tiempo que estar ahí revisando porque definitivamente son los procesos degenerativos de la boca? Exacto, pues desafortunadamente la caries es una enfermedad pues multifactorial que no solamente tiene que ver con la ingesta de carbohidratos y los malos hábitos de higiene, sino que también es una enfermedad que puede estar ligada a una baja de defensas. Ahora que estamos como con la situación del COVID y la situación de la pandemia, pues podemos estar seguros que pueden haber unas bajas de defensas que no solamente nos van a poner en riesgo con el COVID-19, sino que también nos puede desarrollar una serie de enfermedades a nivel dental y a nivel periodontal, o sea, a nivel de encías. Si hay obviamente unas enfermedades periodontales como la periodontitis, que es la pérdida del tejido óseo, que le da soporte a los dientes dentro de la mandíbula y dentro del maxilar, pues obviamente vamos a terminar perdiéndolas precisamente por una enfermedad periodontal no tratada. ¿Qué estamos observando en esas imágenes, doctor? ¿Enfermedades como...? En esas enfermedades, en la primera foto estábamos observando un acúmulo de placa bacteriana bastante severo, como el que podemos observar ahí, en donde podemos ver una normalidad de todos los tejidos. Podemos ver a todos los tejidos que son normalmente rosados, los podemos ver con tonalidades entre rojo y moradito, dependiendo también de nuestra filogenia y de nuestra raza, pueden variar en aumento o en decremento. Y pues obviamente todo lo que vemos entre diente y diente es placa bacteriana, que lo que hace es que el sistema inmunológico de la boca, que está concentrado en la mayoría de los casos en las encías, por donde se secretan una serie de sustancias que se llaman prostaglandinas e inmunoglobulinas, evitan la propagación de las bacterias y que se vuelvan mucho más severas, ¿sí? En este caso de esta foto, que es bastante fuerte, es un caso bastante fuerte, pero acá podemos observar, por ejemplo, un paciente que tiene un hábito severo de tabaquismo por las manchas que presenta. Tenemos unas recesiones gingivales que precisamente nos dan claridad de una enfermedad periodontal severa, o sea, se está perdiendo el hueso que soporta los dientes y obviamente estas manchas lo que hacen es acumular y acumular y acumular muchas más bacterias que van a ser de una difícil solución. ¿Y se observa el diente como torcido, como en mala ubicación? Pues posiblemente si el diente perdió... No es necesariamente una malformación, pero sí es una mala ubicación. Pero esa pérdida de ubicación precisamente se da porque como se está perdiendo el hueso, el diente tiene cierto grado de movilidad y en el momento en el que el diente entra en contacto con su antagonista, puede ocasionar un problema de movilidad, haciendo que se reubique el diente en una posición que le va obviamente
a deteriorar todo el tejido de soporte y por supuesto el hueso que lo está manteniendo en boca. Doctor, le tengo una pregunta que tal vez nunca le han hecho. Las que quiera. Uf, qué bueno poder tener esa disposición. Claro que sí. ¿Qué sería lo recomendable para las personas o cómo indicarían ustedes o cada cuánto debería ser lo ideal de la consulta con el odontólogo? Aunque suena frase de cajón para muchos, sobre todo de nuestra generación, lo ideal es ir de 3 a 4 veces al odontólogo al año. Al año. Al año. Atención, amigos televidentes, atención, de 3 a 4 veces al año. No una vez cada 4 años, no. O cuando duela. O cuando duela, tampoco. Como mínimo, de 3 a 4 veces al año visitar el odontólogo para evitar todos estos procesos. Exacto. Adelante. Cada 4, si nosotros hacemos una visita regular al odontólogo, siempre vamos a tener claro que el odontólogo va a tener el campo abierto y va a tener la disposición de memoria para acordarse, sobre todo cuando ya somos odontólogos de cabecera, qué es lo que cada paciente tiene. Claro. Si nosotros vemos una enfermedad periodontal o vemos una enfermedad de caries o vemos alguna anomalía tanto muscular, articular, en todo lo que tenga que ver con boca, mandíbula y base del cráneo, nosotros los odontólogos pues vamos a hacer un diagnóstico y vamos a pedir las pruebas diagnósticas que el paciente requiera, si se requieren, por ejemplo, radiografías, TACS y muchas otras nuevas alternativas de imagenología a nivel odontológico, que nos va a ayudar obviamente a dar un diagnóstico muchísimo más puntual y dar un tratamiento a tiempo y por supuesto el idóneo para cada uno de los casos. Entonces, si tenemos eso claro, pues ya vamos a estar seguros cada año que no vamos a tener un problema muy severo en caso de que nos vayamos a descuidar por falta de tiempo o por simplemente muchas ocupaciones o el odontólogo de pronto se fue de viaje y entonces no pudieron hacer la cosa. Claro. Bueno, venimos de un tiempo difícil, doctor, venimos de un confinamiento, venimos de una pandemia, estamos tratando de salir adelante de todo esto y en este tiempo muchos de nosotros dejamos de lado muchas cosas, tanto personales, laborales y que tenían que ver con nuestra salud, doctor. ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Con qué se han encontrado? ¿Se ha descuidado la gente de su parte bucal? ¿Han perdido, obviamente, citas? Ya no hay programación de citas. Se han programado, se pide una cita y la ponen en la EPS 3, 4 meses hasta el otro año, pues. Hay muchas cosas. Es un tema espinoso porque realmente esto nos cogió a todos de sorpresa y realmente la situación no es fácil, sobre todo para la contención y el manejo en odontología, que es una de las áreas de la salud que más exposición ha demostrado al COVID-19. Perfecto. Pero muchos pacientes, por lo menos, y estoy hablando a título personal, no puedo generalizar, pero sí he visto que se ha incrementado mucho más el interés por mantenerse sanos que por curar. Entonces, en mi caso sí ha sido un tema como mis pacientes siempre han estado acostumbrados a que se les llama cada 4 meses para que vayan a su control. ¿Sí? Pero ya se ha visto que los pacientes ya llegan buscando salud para mantenerse sanos, para mantener su salud oral en buenas condiciones. Al principio de la pandemia, pues obviamente muchas personas hicimos transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, en todo lo que tenga que ver pues con medios y lo que podíamos, sí, claro, para difundir un poco más la situación del COVID-19, sobre todo en odontología. Pero también debemos tener claro que el COVID-19 es altamente volátil, sí, si estamos hablando en un campo tan cerrado y de tanta cercanía con el paciente. Entonces esto sí ha ocasionado una serie de mellas, digamos, a nivel de hábitos, porque muchas personas ya se están concientizando que deben tener todo lo que entra por la boca tiene que entrar a un medio pues que obviamente no esté lleno de bacterias y que no nos vaya a ocasionar ningún tipo de daño a nivel gastroesofágico y muchísimo menos respiratorio o cardíaco. Entonces, digamos que en este tipo de cosas la gente ya se está como culturizando un poco más y como te venía diciendo, al principio de la pandemia yo me puse a comentarle en mis redes sociales a los pacientes que lo ideal es tener un poquito de paciencia por ahora. Claro. Ya está pasando, digamos, la fase más severa de la pandemia, pero tenemos que hacernos a la idea que el autocuidado y mantener nuestro sistema inmunológico alto, y ahora que se están presentando tantas lluvias, pues obviamente mantenernos sanos es lo ideal para evitar que el COVID
nos lleve a la muerte. Bueno, el doctor Luis Enrique Rodríguez nos sigue acompañando aquí en Salud para Todo. Hoy hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra salud dental, los cuidados dentales, esa protección, esos barridos que podemos hacer también, esas limpiezas, esos cuidados que son importantes para nuestra salud, en especial nuestra salud dental. Una nueva pausa y ya regresamos aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Un pequeño resumen, un pequeño bosquejo de esta salud dental y malos hábitos dentales, los que estamos compartiendo aquí con el doctor Luis Enrique Rodríguez, quien es odontólogo con bastante experiencia en el manejo y cuidado de la salud dental y lo más importante, con muchos pacientes agradeciéndole por todos esos beneficios y por todos esos servicios que han recibido para el mejoramiento y para el cuidado de esta salud dental. Bueno, doctor, los jóvenes hoy por hoy también se ven expuestos a muchos cambios, ¿no? Antes era solo por lujo, por estética, decíamos nosotros, de la generación nuestra, pero ahora la gran mayoría de chicos necesitan de esos cuidados, de esa acomodación, de todos estos procesos. Usted me imagino que viene desarrollando eso en su consultorio. Bueno, yo no soy ortodoncista, pero pues soy especialista en 3 áreas y ya llevo 21 años pues trabajando con pacientes y la verdad es que yo ya he visto de todo. Claro. Pero hay algo muy importante y es que no nos podemos descuidar en cuanto a la higiene. Ahora hay un boom y esto viene desde hace muchos años, estamos hablando más o menos de unos 10, 12 más, unos 20 años aproximadamente, en el que ya se ha vuelto un boom hacerse un diseño de sonrisa, Sí, total. que está bien. En ningún momento voy a contradecir a mis colegas ni tampoco a los principios de la odontología estética porque también soy especialista en estética. Pero sí hay que tener muy claro que nosotros tenemos la misión, los odontólogos, de persuadir al paciente de realizarse sobre tratamientos, o sea, cuando no necesitemos algo, para eso están las diferentes áreas de especialización. Perfecto. Si hay un paciente con un apiñamiento dental moderado, severo, leve, el que sea, y el paciente está en la disposición de realizarse una ortodoncia, pues vamos a hacer una interconsulta con un ortodoncista, es lo ideal. No es necesario que de una nos vayamos a hacer un diseño de sonrisa con carillas, que es otro tema que se podría tratar, que ya lo he tratado también acá, pero que es de mucho más fácil manejo si hacemos un análisis concienzudo de realmente cuáles son nuestras necesidades como pacientes en cuanto a salud y como pacientes en cuanto a la estética. Y hay muchísimas alternativas, entonces no hay que sesgarnos solamente por 1 o 2 o 3 que son las que normalmente se toman porque no sabemos si esas personas que han sido el ejemplo para que tomemos esa decisión no sabemos qué tipo de problemas tenían, si tenían un apiñamiento, si habían realizado una ortodoncia previa. Entonces, cada paciente tiene un diagnóstico diferente, tiene un diagnóstico completamente individual y eso es lo que debemos tener claro para no incurrir en hacernos daño, así sea profesional, hacernos daño a nuestro sistema pues que está intacto y que está sano. Bueno, doctor, durante el espacio, durante el programa me ha dicho, creo en 2 oportunidades, que la consulta se ha incrementado, que la consulta se ha multiplicado y pues qué bueno que en medio de todo esto la gente tome conciencia de cuidarse. Pero quiero saber, doctor, ¿qué es lo que más consulta la gente? ¿Qué es lo más recurrente allí en su consultorio? ¿Cuál es ese síntoma o esa enfermedad común Pues en básicamente la caries. O sea, muchos pacientes, y a mí no creo que ninguno de mis colegas me vaya a matar por lo que voy a decir, pero normalmente el 95% de las consultas tienen que ver o con una restauración que se rompió, ¿sí? Perfecto. Y que puede de pronto tener una pigmentación alrededor y que de pronto el paciente por autodiagnóstico o por uno de los buscadores de internet crea que sea caries. Pero el motivo principal de la consulta odontológica casi siempre, en un 95% de los casos lo puedo aseverar yo, basado en mi experiencia clínica, es caries. O sea, hay que solucionar un problema de una enfermedad. Y la caries es una enfermedad, no es un agente, no es algo aislado, es una enfermedad que desemboca en muchas otras, que pueden traducirse a nivel gastroesofágico, como ya lo dije, a nivel cardíaco en algunos casos y a nivel respiratorio en muchos otros. Entonces hay que prestarle atención mucho a ese tipo de indicadores, ¿sí? Lastimosamente la caries tiene mucho que ver con la higiene. Si hay una higiene, tú te puedes cepillar 6 veces al día, pero si tú no te estás cepillando correctamente, olvídate que estás haciendo algo bien. Entonces ni estás contribuyendo a tu higiene y ni estás contribuyendo a sanarte por una enfermedad periodontal o por una enfermedad de caries. Claro.
Y todo esto sí que es importante conocerlo y manejarlo, como supongo lo hace en su consultorio, doctor, ¿no? Por El supuesto. direccionamiento y la coordinación para toda la gente y para todas las Claro, personas. no, y además que es bueno porque uno les puede, ahorita con las redes sociales todo es mucho más fácil en cuanto a aspectos de seguimiento y control a muchos pacientes, porque uno se puede sentar a revisar y es mi caso personal, yo me siento y reviso pues obviamente los casos que yo he atendido y que me preguntan, oye mira, me pasó esto, me está pasando esto y hay que analizar si se puede o no se puede hacer una Claro, consulta claro. virtual, porque en odontología no se pueden hacer consultas virtuales en muchos casos, pero en otros sí. Entonces, si hay una consulta virtual, pues obviamente el paciente tiene que ser consciente que va a haber un patrón Sí, claro. de sesgo en el diagnóstico, pero que se puede mejorar muchísimo de forma presencial. Y además ahorita hay unos protocolos extremadamente trazados, lineados, para que podamos manejar a los pacientes en nuestros consultorios y que no vayamos a incurrir en un daño a nivel de Claro. la salud pública y por supuesto pues de la diseminación del COVID-19. Bueno, doctor, ¿qué hacer cuando de pronto hay un accidente? ¿Qué hacer cuando de pronto siento algo? ¿Qué hacer cuando de pronto hay algún movimiento, hay algún malestar, hay alguna incomodidad? ¿Qué hacer? ¿Busco inmediatamente la urgencia? ¿Puedo hacer algo en casa? ¿Puedo prevenirlo? Como dicen cómo las actuar? películas, como dicen las películas, no hagan esto en casa. Ah, ok, muy bien. No, es importante. Pero lo digo importante porque es buscar una consulta. Claro, la mamá tiene algo, el niño inmediatamente le pone algo ahí, inmediatamente Exactamente. intenta buscar solución. Dentro de Entonces, una de mis claro. especializaciones, que es la endodoncia, nosotros tenemos, digamos, como una especie de derivación dentro de nuestra misma especialización que se llama el trauma dentoalveolar. Muy bien. Los endodoncistas estamos en la capacidad de manejar todo lo que tenga que ver con urgencias de trauma. Que me fui con el niño al parque, el niño se fue de cara y se me rompió los dientes y no vamos a tener el tiempo de esperar a que si es un niño que ya le salieron sus dientes permanentes y tenemos un daño inmediato, hay que actuar. Y pues desafortunadamente para el odontólogo general no va a ser un fácil manejo. El endodoncista o el especialista en trauma dentoalveolar lo que hace es darle el manejo adecuado y ese sería incluso un tema muy importante y muy chévere para discutir, porque no solamente estamos hablando de accidentes, también estamos hablando, no de hábitos tampoco, pero sí de disciplinas. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen por costumbre o por hábito también desarrollar deportes extremos son los que Sí. más capacidad de desarrollo de un trauma dentoalveolar, o sea, un trauma a nivel de dientes, hueso y maxilares, de desarrollar obviamente estos mismos traumas. ¿Cuánto valga la podría redundancia. durar de pronto una recuperación de alguno de estos traumas? Depende, porque son ¿Todo muchísimos, depende? son muchísimos. Me encantaría contarles de todos, pero no contamos con tanto tiempo. No, ya Pero estamos los más cerrando. comunes, y esto es algo que sí les voy a dar como un consejo personal, ya que estamos hablando de hábitos y de cosas que nos van a mantener muy sanos y, digamos en una salud permanente y en un autocuidado muy, muy, muy bonito, y es que una de las más comunes es la abulsión del diente, que es una persona que se cae y se le sale, o sea, Uy, se tropieza, se pega Tremendos. y el diente se le sale a él, ya le dio escalofrío y todo, pero esa es la idea. Cuando el diente se sale completo, lo primero, señora, señor, niño, adulto, adolescente, el que sea, que se salga el diente completo, inmediatamente introduzcanlo en leche. Inmediatamente. Caramba. Y una vez que eso esté en leche, inmediatamente llamar a su servicio de urgencias, que los odontólogos generales, no estoy hablando de ninguna EPS ni me voy a meter en ningún problema, ¿verdad? Pero todas las EPS y todos los odontólogos generales tenemos un protocolo de manejo de urgencias. Si el odontólogo general no se encuentra en la capacidad de hacerlo, él va a estar en contacto con el especialista, o sea, con el endodoncista o el especialista en trauma dentoalveolar para que pueda llevar a cabo el protocolo ideal qué del bueno. manejo del trauma. Pero las consecuencias o las secuelas de esos traumas o de esos accidentes o de estas situaciones se van a ver a posteriori. O sea, estamos hablando de años. Años. Bueno, doctor. Sí. Procesos, cuidados, normas, tratamientos, manejos y demás que podemos encontrar con usted ¿en dónde, doctor? Con muchísimo gusto los espero en mis redes sociales, allá van a encontrar toda la información que necesiten, @dr.enriquerodríguezp en Instagram
Y en Facebook me pueden encontrar como Luis Enrique Rodríguez P. Ahí van a encontrar también pues fotos de mis paseos y demás, y de mi confinamiento. Pero ahí van a encontrar toda la información, pueden dirigirse al inbox que inmediatamente o lo más pronto posible se les va a dar respuesta con respecto a eso. Sensibilidad, Lo que caries, necesiten y lo que por supuesto blanqueamientos. esté en mis manos. Qué bueno, doctor. Bienvenidos. Pues ha sido muy importante poder compartir este espacio con usted, doctor Luis Enrique Rodríguez, odontólogo, bien lo dijo, con más de 20 años de experiencia en el manejo, cuidado, tratamiento y solución a todos y cada uno de esos problemas dentales. Último consejo para los televidentes, doctor. Por favor, cepíllense 3 veces al día mínimo y por favor utilicen la seda dental. El enjuague es súper importante. Hay pacientes que dicen que no utilizan enjuague porque alguien les dijo que no. No se guíen ni por buscadores de internet ni por los consejos de personas que no son profesionales en el área. Así que con mucho gusto los espero también en mi consultorio. Muchísimas gracias, doctor. Todos Edwin, ustedes, amigos, invitados a seguir las redes sociales del doctor Luis Enrique Rodríguez y también a buscar su consulta en el momento que la necesiten. No se vayan a retirar de la sintonía. Ya viene una programación en la tarde espectacular para que acompañen esta tarde en familia y para que la pasen muy bien aquí en Teleamiga Internacional. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.